con Jeep Cherokee acá 2010. Bien. Tenemos sensor de control de tracción, ABS, ESP BAS y servicio a la transmisión 4x4. Okay. Vemos esas luces que tiene encendidas. Vamos a chequear mediante OBD2 qué códigos están encendiendo. Verificando, nos habla del circuito delantero del sensor derecho e izquierdo. Okay. La falla que estamos viendo. Otra opción que podemos utilizar es el análisis de los datos en vivo para ver si los sensores están recibiendo enviando algún tipo de lectura. Okay. Toda esta línea nos va a indicar qué sensor está funcionando, está enviando señal. Voy a avanzar. Vemos que los sensores delanteros, ni izquierdo ni derecho, están enviando la señal de voltaje. Otra vez hacia adelante. Okay. Esos son sensores inductivos que generan una señal mediante un voltaje, mediante un electromagnetismo que le envía una señal al módulo de control del ABS. Okay. Después que determinamos esto en el escáner, vamos a ver tres formas de probar un sensor inductivo. Okay. Una de las tres formas. Okay. Aquí verificamos el sensor. En la parte inferior del guardapolvo se encuentran dos orificios. Ahí empieza el conector del sensor. Okay. Baja el cableado completamente hacia el montante de la rueda. Okay. Aquí hacemos una prueba. Lo primero que hacemos es ver si el sensor tiene continuidad. En este caso está abierto. Okay. Es decir, no hay continuidad, el sensor está completamente mal. Okay. Entonces lo vamos a desmontar para reemplazarlo, pero primero le hacemos unas pruebas en el banco para verificar el estado completamente. La primera forma que podemos verificar es midiéndole resistencia. En este caso le medimos resistencia y el sensor está completamente abierto. Es uno de los primeros síntomas que podemos verificar en este tipo de sensor inductivo. Okay, son sensores de dos cables. Algo importante que debemos saber es que la cajiva negra del multímetro debemos colocarla en la parte positiva del sensor y la cajiva roja en la parte negativa para que pueda marcar resistencia. En tal caso de ponerla al revés, nos va a marcar que el sensor se encuentra abierto. Bueno, como vemos, este es un sensor inductivo. Okay. Un sensor completamente de dos cables, un negativo y un positivo. El positivo es donde él envía voltaje hacia el módulo de control. Okay. Él mismo genera su corriente mediante un electromagnetismo, y como él mismo genera su corriente, él es capaz de prender un LED, pero tenemos que tener en cuenta que es una corriente alterna, no es una corriente directa. Una de las pruebas que podemos poner es que le ponemos un LED, un diodo de luminosidad de corriente alterna. Vemos que si le pasamos una rueda fónica, él va a generar su propia corriente. Eso no quiere decir que el sensor está enviando señal. Okay. En este caso se puede reconstruir. Y el que está abierto completamente se va a reemplazar. Así, otra manera de probar un sensor inductivo. Resistencia mediante un diodo, y también si colocamos el multímetro aquí en corriente alterna nos va a generar un voltaje. ¿Okay? Normalmente son voltajes muy bajos. ¿Okay? Segunda prueba. Okay, después de haber verificado el sensor que estaba en corto, estaba abierto. Okay. Vemos que era el cable que estaba interrumpido. Okay. Después le podemos medir resistencia y vemos que el sensor
ahora sí tiene resistencia, es decir, que ahora sí va a poder generar su propio voltaje y le va a enviar información al módulo de control. ¿Okay? Esto es una forma de verificar si el sensor está en buen estado. ¿Okay? En este caso ya se solucionó el problema, ya dice 16.8 megaohmios. ¿Okay? Tócalo otra vez que lo dice abierto. Ahí está. En el diagnóstico de la Cherokee KK 2010, ¿okay? Vemos que el sensor malo nos daba over limit, fuera del límite. ¿Okay? Es un sensor inductivo, el que aplicamos nuevo tiene 16.30 megaohmios, lo comparamos con el que fue reparado. El que fue reparado le aplicamos una soldadura al sensor y la resistencia bajó a 12.20 megaohmios. Cuando le aplicamos soldadura o estaño al cableado del sensor, ya que estaba interrumpido. Es importante que tengan claro que cuando medimos resistencia, la cajiva del multímetro o del dimmer negativa, es decir, el cable negro debe estar en la parte positiva del sensor y la cajiva roja del multímetro debe estar colocada en la parte negativa del sensor para que les pueda marcar una resistencia. Si no, les va a marcar como si estuviera abierto y quiere decir que nos estamos tomando una mala lectura. ¿Okay? Vamos a montar los dos sensores, ¿okay? Y verificamos en el escáner cómo se comportan los dos sensores en datos reales. Ya los sensores con su resistencia van ubicados aquí en el guardapolvo. ¿Okay? Vemos que es un cableado muy largo. Esta reparación de este sensor fue muy abajo, muy pegado al sensor. ¿Okay? Nosotros tuvimos que reemplazar el cable para que funcionara. ¿Okay? Aquí lo vemos abajo del guardapolvo ubicado y vamos a ver qué sucedió con los códigos. ¿Okay? A ver. Okay. Vemos que se apagaron justamente después de conectarlo. Es importante saber que después que la computadora hace un sondeo al momento del encendido, verifica los sensores que ya tienen una resistencia y ella misma apaga la luz. No hay necesidad de apagar las luces en el scan. Okay. Vamos a verificar aquí en el multímetro cómo están en el escáner los códigos. Buscamos aquí sistema de ABS y bloqueo. Conectar a ver. Vemos si tienen algún DTC. Ya apagó la luz, pero no los ha borrado. Vamos a borrar los otros 6. La luz de ABS en este momento está encendiendo porque estamos escaneando solo el módulo de ABS. Vamos a verificarlos ahorita en tiempo real. Vamos a bajar la camioneta que la tenemos levantada y verificamos los datos. Después de verificar los dos sensores inductivos, vemos que no hay ninguna luz encendida de ABS, control de tracción, ESP ni 4x4. Verificamos en el Scan Tool los datos reales. Y vemos si los sensores tienen algún tipo de señal. Vemos que todos los sensores ya están recibiendo señal. Okay. Vamos hacia adelante. Y listo. Completamente apagadas las luces. Dos sensores inductivos. Ya sabemos que lo podemos probar por resistencia
con una luz LED de corriente alterna y midiéndole resistencia. Chequeamos DTC otra vez. 0 DTC en el módulo de ABS. Espero que le haya servido. Luis Arleo, saludos.